mente, abriendo nuestros corazones y dejando en ellos, Señor amado, aquello, Padre bendito, que va a ser de edificación a nuestras vidas. Edifica tu iglesia, edifica mi vida, edifica, Señor amado, aún aquellos que estarán viéndonos, Señor amado, por las redes sociales. Bendice sus familias, Padre eterno, que todos y cada uno podamos aprender, Señor amado, de tu palabra y poner en práctica, Dios de gloria, lo que tú tienes para nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, en esta hora, hermanos, vamos a predicar un poquito la palabra del Señor bajo el tema el propósito. El ayuno, amados hermanos, y la oración alinean los propósitos y los pensamientos del hombre con los de Dios. Amén. Y es que, amados hermanos, si nosotros vemos este contexto en donde dice que Saulo aún andaba, hermanos amados, dice, respirando aún amenazas. Es como que andaba acechando, hermanos. Andaba él quizá buscando la manera, hermanos amados, de seguir él con sus propósitos, de poder ir y atacar a los cristianos. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 8, que había un hombre, hermanos amados, llamado Esteban, el cual había sido golpeado, hermanos, había sido apedreado, porque dice la palabra que no resistían el espíritu que había en Esteban cuando él se dirigía, hermanos, al pueblo para hablar del Señor Jesucristo. Y es que Pablo, hermanos amados, o Saulo, como era en este momento, él, hermanos amados, él pensaba que él estaba defendiendo una fe, hermanos amados, que no sabía, hermanos, para él que Jesucristo era una secta. Ellos pensaban que los cristianos estaban equivocados, amén, y por eso él quería erradicar a los cristianos. Pero vemos aquí, hermanos amados, cómo el propósito de Pablo, en el celo que él cargaba, hermanos, por mantener la fe de nuestro Dios Altísimo, él viene, hermanos amados, y erróneamente andaba exterminando a los que no debía. Amén. Pero vemos, hermanos, ahora cómo el Señor Jesucristo interviene en el camino, cuando dice que él había ido a Jerusalén y había pedido cartas a los principales y a los sacerdotes para poder ir y atacar a la gente que había en Damasco. Y dice que quería llevárselos presos, hermanos, y cuando ellos se llevaban presos, quizás no conseguían un lugar, hermanos, cómodo para transportarlos. Dice la palabra del Señor que lo llevaban arrastrados, hermanos. Y yo me imagino, hermano, que si usted lo llevan arrastrado, no va, hermanos amados, contento, no va feliz, va golpeándose, hermanos, va rasgándose su piel. Y así, hermanos amados, era como sufrían estos primeros cristianos. Ahora, hermanos, cualquiera podría decir, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podría decir, pero en realidad, ¿cómo era que soportaban esto? Era, hermanos amados, el puro amor y la misericordia para nuestro Señor Jesucristo, para expandir el evangelio que ahora nosotros conocemos. Amén. Y dice la palabra, hermanos, referente, hermanos amados, al ayuno. Podemos ver que a él le cayó algo especial, hermano. Y fue de que dice la palabra que cuando la luz le resplandeció, la voz le habló, y todo eso ocurrió, hermanos, dice que él cayó al suelo. Cuando usted se cae, hermano, usted cierra sus ojos, y cuando se para Saulo, se da cuenta que al abrir sus ojos, él no veía. A él le había caído ya, hermanos amados, un castigo. Le había caído el proceso. A Saulo ya le había caído, hermanos amados, en ese momento la humillación, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos amados, cuando andamos bien del todo, en salud, quizá en solvencia económica, quizá en solvencia con nuestros parientes, no tenemos ninguna clase de problemas, hermanos, nosotros andamos felices, con la cara muy en alto. Pero cuando llegan los procesos, cuando llegan los golpes a nuestras vidas, entonces es que nosotros buscamos la oración más que nunca, ¿verdad? Entonces es que nosotros nos humillamos. Hermano, él entró en una angustia terrible, porque dice la palabra que cuando él se para y él no logra ver a nadie, pero más sin embargo dice que las personas que estaban con él estaban atónitos y no podían tampoco comprender qué era lo que estaba pasando, porque ellos no habían escuchado lo que Saulo había escuchado. Luego dice la palabra que él conversa, tiene una pequeña conversación con el Señor,
Pero rápidamente él entiende, hermanos, que lo que él está, cuando él le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hermano, ahí nos podemos dar cuenta que Saulo se estaba resistiendo a tomar el evangelio que Jesús había dejado, que Jesús había enseñado, que él había predicado. Y cuando, hermanos amados, nosotros decimos dar coces, es como dar golpe, hermano. Y un aguijón, hermano, usted sabe que si usted le pone ahí la piel, le va a dañar su piel. Entonces, Pablo estaba dañando su alma, no solamente su piel. Él estaba dañando su corazón y su alma. Y él también, hermanos, cargaba sus seguidores, ¿verdad? Gente que lo acompañaba, porque también en su doctrina él estaba creyendo que él estaba haciendo el bien. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, lo maravilloso es que hay una instrucción ahí. Cuando Jesucristo le dice, cuando él le pregunta a Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga? Ahí ya vemos un punto de obediencia. Ahí ya vemos que él como que se quiere humillar delante de Dios y entiende que Jesucristo es de verdad el Hijo de Dios. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice el Señor Jesucristo. En el versículo 7, vamos a ver. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En el 8, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Pero lo que le dice el Señor Jesucristo, hermano, lo vemos en el versículo 6. Él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice, ven, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que has de hacer. Qué duro, hermano, porque aunque usted quiera obedecer en ese momento, entrar en un lugar, hermano, y no poder ver, eso es terrible. Amén. Como muchas veces, hermano amado, la vida del hombre y de la mujer, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es el que puede salvar. Amén. Para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, él sabe que tiene un Cristo a quien aceptar, pero no sabe el camino porque sus ojos están vendados, porque no tiene abiertos sus ojos espirituales, no puede saber el camino. Amén. Igual le pasó a Saulo. Saulo sabía que tenía que entrar en esa ciudad, pero no miraba. Entonces dice la palabra que los que le acompañaban le tomaron de la mano y lo metieron y lo llevaron a un lugar, dice la palabra, de Damasco, a la casa de un hombre que se llamaba Judas. Amén. Y entonces, hermanos amados, dice que ahí estuvo él. Dice, así que llevándole, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, sin ver, y no comió, y no bebió. Amén. Ahí está, hermanos amados, en donde Dios viene alineando nuestras vidas con el propósito que nosotros tenemos, pero que a veces lo desconocemos. Amén. Porque Saulo sabía que había una necesidad en su vida de presentar algo, pero él no sabía cómo presentarlo ni a quién presentar. Él pensaba, hermanos, que con andar destruyendo cristianos, él estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Amén. Pero no sabía, hermanos, que el Señor lo había escogido. Dice que él lo escogió para que llevara su evangelio ante los gentiles y ante reyes. Imagínense. Y dice la palabra que él estuvo ahí 3 días. Imagínense, hermano, ciego. Llegó a un lugar que no conocía. Él pudo haber pensado, aquí me van a matar, aquí van a venir los cristianos, me van a encerrar y me van a hacer daño, así como yo le hice a Esteban. Él dice la palabra que era un joven y dice que a sus pies ponía la ropa de aquellos que mataron a Esteban. Imagínense, él pudo haber sentido temor, hermano, pudo haber sentido miedo, angustia. ¿Y qué le tocó a él? Pero él sabía, como un buen estudioso de la ley, él sabía muy bien que el ayuno era de gran provecho. Él sabía que en el ayuno había poder. Y él, hermano amado, optó aquel ayuno, hermano, en el que no come, no bebe, el más radical de los ayunos. Amén. Porque nosotros, hermanos amados, ¿verdad? Que aún que comemos ya en la nochecita, en la tardecita, o yo no sé a qué horas usted puede tomar su alimento, usted siente bueno, hermano, el cuerpo como que ya no, como que lo pide. Imagínense pasar la noche y otra noche y otro día, pero vean qué misericordioso es Dios, porque al Señor, si hubiera sido así un poquito como nosotros de malo, hermano, el Señor le hubiera dado un dillita más, seguimos otro día, pero Dios en su misericordia
le envía la respuesta. Y hermanos amados, si nosotros estamos buscando algo en ayuno y oración, va a haber una respuesta. Amén. Si Monte de los Olivos está en ayuno y oración, va a haber respuesta, hermano. Aleluya. Y cuando vemos, hermanos amados, que dice la palabra del Señor, que Él había hecho eso, lo maravilloso es, hermano, que usted no va a tener una respuesta de un hombre ni de una mujer. Usted va a tener una respuesta directamente desde los cielos. Amén. Dice la palabra, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Mire qué bonito Dios nos conoce, hermano, que le diga, ve a la calle. Yo no sé cómo se llama la calle donde usted viva, pero que el Señor le diga, ve a la calle, y ahí está una que se llama, y diga su nombre, usted ahí en su mente, hermano, o ahí hay uno que se llama, y ahí le va a llevar su respuesta al Señor. Amén. No importa, hermano, tan grande sea lo que nosotros estamos pidiendo, no importa, hermanos amados, que tan difícil para nosotros parezca, pero el Señor tiene respuesta. Amén. Aleluya. Y ahora, hermanos amados, quizá no tengamos, ¿verdad? Esa oportunidad quizás de poder ir al hogar, pero el Espíritu Santo, hermanos, no tiene que pedir permiso, no tiene que estar sujeto a nada. Él es libre y se mueve, hermanos amados, en su hogar, en el trabajo, en donde usted le clame, allí está Él para podernos atender. Aleluya. Y dice la palabra, hermanos, que le dijo, busca a uno llamado Saulo de Tarso. He aquí, él ora. Mire, hermano, él no estaba simplemente ciego, sin comer y sin beber, sino que él estaba, ¿qué estaba haciendo, hermano? ¿Y cómo está usted en estos días? ¿Estamos orando, hermano? Hermano amado, mire, dice la palabra del Señor, que no importa la posición en la que nosotros lo hagamos. Usted puede ver cómo Elías clamaba, hermano, cuando estaba pidiendo la lluvia. Dice que él abrió sus rodillas, hermano, y dice que postró su cabeza. Hermano, podemos ver otro rey que estaba acostado llorando y diciéndole al Señor, acuérdate que he sido íntegro de corazón. Estaba acostado, hermano. Quizá usted está trabajando, no puede, estaba como venía la enseñanza del domingo, ¿verdad? Con la espada en una mano, e incluso, hermano amado, si nosotros vemos ahí, dice la palabra que incluso hasta se bañaban y estaban pegados en el muro en la reconstrucción. Amén. Entonces, hermanos, no creamos que porque estamos trabajando no podemos tener esa comunión con el Señor. Claro que tenemos que estar orando. Pablo dice que estaba orando. Amén. Concentrémonos, hermanos amados, que este ayuno y oración sea de beneficio para nuestra vida, primeramente espiritual, y así también en nuestra vida física y material. Amén. Porque podemos tener victoria, hermano, porque nuestro Dios no es un Dios muerto, ni está sordo. Él puede oírnos, vernos, hermano, y escudriñarnos. Amén. Gloria al Señor. Y a veces, hermano amado, todos quizás en algún momento hemos sentido, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor viene en nuestra vida, si nos dice algo y nosotros, ay, no, es que no puede ser, a mí Dios no me puede hablar porque yo soy esto, porque no creemos, hermano amado, que el Espíritu Santo puede usar su vida. Y debemos de creer, hermano. En las enseñanzas pasadas el pastor nos decía que nosotros podíamos clamar para que aquí hubieran dones espirituales. Clamemos, integremos en nuestra oración, hermano, que aquí se levanten hombres y mujeres, hermano, que puedan ministrar en el Espíritu Santo. Amén. Yo sé que hay, hermano, pero podemos aumentarnos más. Amén. Crecer más en el poder del Señor. Entonces, hermanos amados, dice que este varón se quería negar, hermano, y le dice, ay, Señor, fíjate que ese hombre ha hecho muchos males a los cristianos y me están mandando, como quien dice, con el mero matón, y ahí ese hombre no me va a dejar ir vivo, parafaciándolo, hermano, porque él le dijo así al Señor, él ha hecho muchos males, y no solo en Jerusalén, sino que también ahora tiene autoridad para poder hacerlo en Damasco. Y le dice el Señor, miren que Dios, hermano, es recto, y si Él ya puso la palabra, ya puso la mirada en usted, Él cumple el propósito.
Él lo va a cumplir. Y le dijo, y el Señor le dijo, levántate y ven. He aquí, él ora y ha visto en visión. Mire qué precioso trabaja el Señor. Él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aleluya. En el 15 dice, el Señor le dijo, mire, cuando ya le puso todas las excusas, hermano, eso es normal. Cuando usted esté poniendo excusas, hermano, usted acuérdese que también Ananías lo hizo, pero fue usado por Dios. Así que aunque pongamos excusas, hermano, rindámonos al Señor, rindámonos a su palabra, rindámonos a nuestro líder, rindámonos al pastor. ¿Por qué? Porque ellos son aquellos instrumentos que Dios usa para que nosotros podamos continuar en esta obra. Amén. Y dice la palabra del Señor que dijo, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como que dice, mira, te estoy defendiendo, estoy cuidándome para poder seguir proclamándote. Y el Señor, hermano, ya tenía el propósito y le dice el Señor, ve porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y dice la palabra, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A ver, hermano, y usted se da cuenta cuánto padeció Saulo por el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hermano, sabemos de los azotes, sabemos de las pedradas, hermano, pero a mí me llamaba la atención, hermano, en una ocasión dice que recién, hermano, él dando su testimonio, como Dios lo había alcanzado. Dice que él llegó allá ante un sacerdote, también de nombre Ananías. Dice que el hombre le dice, Saulo comienza a decirle, yo he andado, le dice, con corazón limpio delante de Dios. Y el hombre aquel se enfurece y ordenó, dice a los que estaban cerca de él, que le pegaran en la boca, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, ¿a quién le va a gustar recibir que le peguen en la boca por estar predicando a Cristo? ¡Es duro! Pero el Señor dijo, es necesario que éste padezca. Amén. Y dice la palabra del Señor que Saulo, hermano, como él era bien, él no era tan calladito que se diga, ¿va? Y le dijo, le dice Saulo a este hombre, así te haga el Altísimo también, le dijo. Pared blanqueada, le dice, hermano. Imagínense. Y yo me pongo a pensar qué carácter, qué temple el que tenía ese hombre, hermano, para defender la palabra, hermano, para defender la palabra. Entonces, hermanos amados, en eso dice la palabra, él ya cuando es, hermano, él ya había recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo obediencia en Ananías, ¿verdad? Porque él fue el que llegó y obedeció al Señor de ir y ponerle las manos. Y aquí vamos a ver, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Mira, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la humillación, a través del quebrantamiento que había en Saulo, logró muchas cosas. Logró un combo, un paquete precioso, hermano, que quién no quisiera, hermano. Si a usted le dijeran, aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, si a usted le dijeran, póngase 3 días en ayuno y oración, no coma, no beba, no mire nada, no mire tele, no mire teléfono, no mire al vecino, a la vecina, no mire nada, enciérrese y lo va a recibir, usted lo haría, hermano. Aquel que no ha recibido, ¿verdad que lo haría? Porque, hermanos amados, muchas veces nosotros para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo pasamos años, hermanos, clamando, pasamos años llorando y no lo recibimos. ¿Por qué? Porque todavía el Señor sabe que hay en nuestras vidas cosas que no hemos cambiado por la buena. Y el Señor a veces, hermano, no nos quiere dar duro porque Él es compasivo, clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero no porque lo merezcamos, hermano. Amén. Sino que
Entonces dice la palabra que, mire qué hermoso para Saulo, ¿verdad? Saulo, aquel que había sido un inconverso, un malo hermano. ¿Cómo fue eso que él diría? ¿Qué cuidado tiene de mí el Señor, que ahora manda a que me ponga mano y voy a recibir la vista y voy a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y qué será eso? Porque ellos no creían en nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces dice que le dijo: el Señor Jesús que se te apareció me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, dice, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aleluya. Y mire qué bonito, hermano, el proceso que Saulo pasó fue cortito, ¿verdad? 3 días. Pero la angustia que él vivió en esos 3 días la desconocemos por completo, hermano. Amén. Entonces, igual, hermano amado, si usted ya inició este proceso, estos días de sacrificio para el Señor, acuérdese que son para Él, amén. Acuérdese que son para Él. Y quizá, hermano amado, usted, ya vemos nosotros los propósitos que hay, ¿verdad? Y usted puede agregar, hermano amado, su crecimiento personal en las vidas espirituales de cada uno de nosotros, amén. Porque es necesario, hermano amado, que nosotros estemos llenitos, porque de un día para otro las cosas cambian. Todo en la vida cambia, hermano, de un momentito para otro. Y nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder resistir lo que sea. Amén, aleluya. Y dice la palabra: y habiendo tomado alimento, recibió fuerza. Mira qué bonito, después de todo lo que él estaba pasando, hasta después de que se bautizó, dice que comió. Amén. Entonces nosotros, hermanos, seamos fuertes, seamos valientes, como dijo el Señor a Josué. No importa, hermanos, quizás van a haber días que no podemos, que ya no aguantamos, pero hay que resistir como resistió Saulo, ¿verdad? Y mira qué bonito que hasta el nombre el Señor le cambia. Quizás ahora usted se diga: yo soy débil, pero mañana va a decir: yo soy fuerte. Quizás ahora usted diga: yo no puedo, pero después va a decir: yo pude porque me sometí en obediencia, primeramente a Dios y luego a los pastores que han tenido esa visión desde que iniciaron su ministerio. Amén. Hermano, no se puede comprender, porque cuando un hermano de la iglesia me comentó a mí, le dije yo: uy, eso yo solo lo oí del hermano G.J. Ávila, ¿verdad? Porque es difícil, hermano amado, tener ese lapso un poquito largo. Amén. Pero Dios capacita, hermano. Pero yo quisiera, hermano, que así como oímos, ¿verdad?, del hermano G.J. Ávila, que ese hombre tenía bastante unción, que así resultemos nosotros de aquí a los días que faltan. Amén. ¿Cuántos queremos tener esa unción? Amén. ¿Cuántos queremos ser valientes? Amén. Todos, hermanos, que podemos someternos de verdad, hermano. No solamente por llenar un número, amén. No solamente por el montoncito, que como fulano lo hace, o los que son esposos, ¿verdad?, para que mi esposa no diga, o para que mi esposo no diga que yo soy una débil, rebelde. No, hermano, hágalo porque Dios se lo ha mandado. Amén. Y si usted clama, hermano, va a haber respuesta. Porque hemos visto acá de que Saulo recibió respuesta. Y Saulo, hermano, un gran pecador. Usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Ha creído. Saulo no creía, hermano. Y aún así, el Señor lo usó en gran manera. Amén. Que hasta hoy aquí estamos predicando cómo es que ese hombre fue valiente para poder llevar la palabra del Señor. Aleluya. Y así, hermanos amados, podemos ir. Yo sé que van a venir más enseñanzas y vamos a ver cómo el ministerio de él se afirmó y cómo él lo llevó, hermano. Y podemos decir también en este sentido, hermano amado, que tal vez usted dirá: uy, pero si nos metemos así no vamos a resistir. No, hermano, yo no le estoy diciendo que usted no vaya a comer de aquí hasta el final de los ayunos, ¿verdad? Pero, hermanos, resistamos lo más que podamos, amén. Si usted puede, hermano, y si Dios le da la capacidad, hagámoslo. Y ya va a ver que usted, como le digo, el día de mañana va a decir: ni yo sabía la capacidad que tenía, pero no es la suya, es la del Señor, amén. Mediante su Espíritu Santo, aleluya. Gloria al Señor. Un punto más, hermano.
en cuanto al ayuno de Saulo. Ese ayuno, hermanos, que Saulo hizo, lo hizo en una casa. ¿Se da cuenta? Amén. Lo hizo en una casa. Nosotros, hermanos amados, somos la casa de Dios. Amén. Su palabra dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Así que no temamos, hermanos. En donde usted está, el Señor se lo va a recibir. En donde usted está, si lo hace con esa disposición y con ese amor, el Señor se lo va a recibir. Hermanos amados, espero que haberme dado a entender lo que el Señor nos trae a través de esta preciosa palabra, y espero de verdad en el Señor que el Señor nos siga fortaleciendo, nos ayude, hermanos, porque como yo les digo, quizás nosotros creamos que somos débiles, que no podemos, que podemos faltar un día y el otro regresar, pero si lo hacemos bien hechito, el Señor nos va a ayudar. Si lo hacemos bien hechito, el Señor nos va a dar fuerza y nos va a recompensar, hermano amado. Amén. Aquí, y como dice aquel himno, ¿verdad? Aquí y también allá en la eternidad. Allá también vamos a tener recompensas del Señor, hermano. Esforcémonos, que todo lo que hagamos aquí, dice la palabra, que va a ser, es pasado como por el fuego, hermano. Entonces hagámoslo bien hecho para que no se queme, porque dice que esa obra puede ser como hojarasca, puede ser como madera, puede ser como oro, puede ser como plata. ¿Cómo quiere usted que sea la obra que está haciendo para Dios? Amén. Si la hacemos así de diluche, hermanos, como la hoja seca, ¿verdad? Pero si la hacemos con todo nuestro amor, va a ser como de oro, amén. Y no se va a quemar, no se va a desaparecer, no se va a volver una ceniza, sino que va a tener una recompensa grande. Amén. Gloria al Señor. Y así, hermanos amados, pongámosle entonces un poquito de esfuerzo. Yo sé que apenas empezamos, dirán algunos, pero creo que vamos como por la tercera parte. Amén. Ya va a ser poco, hermano, lo que nos va quedando. Y si nos venimos fortaleciendo, si usted ora por mí, oro por usted, así el Señor nos va a ir ayudando. Amén. Tal vez este ayuno lo hizo él solito, quizá fue más costoso. Aquí ya vemos varios, ¿verdad, hermano? Entonces Dios nos va a ir fortaleciendo. Y esa es el propósito de Dios, que nosotros nos alineemos con sus propósitos, que nosotros seamos, amados hermanos, en esta tierra, esa luz que falta en el mundo, ¿verdad? Porque dice la palabra que el mundo es tiniebla, pero que usted y yo portamos la luz de Cristo. Aleluya. Entonces, amados, no dejemos que esa lucecita se apague, sino que nosotros mantengamos la viva, y aunque cueste, hermanos amados, pero sigamos adelante. Gloria al Señor. Vamos poniéndonos de pie. Yo sé que quizá, hermanos amados, habría mucho más que hablar sobre esto, pero esto es, hermanos, lo que el Señor a mí me ha dado en esta hora. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, y que así, hermanos amados, como nos ha fortalecido hasta el día de hoy, siga fortaleciéndonos cada mañana, cada día. Aunque quizá, hermanos amados, cuando nosotros más madrugamos, es cuando más tempranito nos pega, ¿verdad, hermano? La necesidad de cafecito, la necesidad de sandwichito. Pero, hermano amado, lo espiritual, hermano, yo me ponía a pensar cómo uno se debilita, hermano. A veces, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo me debilito y digo yo, ¿y qué tal que en lo espiritual así permanezcamos siempre? Debilitos, hermano, porque comidita sí todos los días, ¿va? Pero eso no muy seguido. Entonces, hermano, así como nos debilitamos sin comer, así nos debilitamos en lo espiritual si no le buscamos a Él. Amén. Entonces es necesario que busquemos de la presencia del Señor. Y aprovechemos, hermanos amados, como le decía, no importa cómo usted ande en sus días, pero lo importante es que su comunicación, su mente esté conectada al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora preciosa por la oportunidad, Señor amado, que nos has dado de poder, mi amado Señor, de gustarte tu palabra. Mi Señor amado, podemos ver, Señor, cómo es que este hombre, Señor amado, después de haber sido perseguidor, después de haber sido, Señor amado, un hombre que traía, Señor, juicio contra los cristianos, luego se ha convertido, Señor amado, en ese apóstol, Señor amado, a los gentiles, aquel que se presentó
promesa divina, como esa promesa preciosa, Señor, que vino a este mundo y dio su sangre poderosa y preciosa en salvación y en precio por vida nuestra, Señor. Gracias, Dios de gloria, porque podemos ver que en el ayuno y en la oración hay poder. Gracias, Dios de gloria, porque, Señor amado, mediante el ayuno y la oración, tú nos das, Señor amado, ese poder, Dios de gloria, que necesitamos para caminar en nuestra vida espiritual. Señor amado, fortalece tu iglesia, fortalece su cuerpo físico, Dios de gloria. Por favor, Padre poderoso, que aunque falte el alimento, Señor amado, en nuestra vida, Señor, pero que tu alimento espiritual sea el que nos capacite. Tu palabra dice, Señor amado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca, aleluya, de Dios. Y creemos, Dios de gloria, que tus palabras nos mantienen fortalecidos, que tus palabras, Señor amado, son las que nos llevan, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo viene, Señor, a recordarnos en el momento de la debilidad, en el momento, Señor amado, que nosotros quizás nos debilitamos. Es cuando vienes tú, Señor, es cuando vienes tú para fortalecernos, porque solamente de ti viene la fuerza, solo de ti viene el poder, Dios, solo de ti viene el consuelo, Padre amado. Padre bendito, te suplico, Señor, que tomes en cuenta cada petición, mi Dios, que tomes en cuenta, Padre poderoso, aleluya, el cuidado de nuestros hijos, de nuestros niños, Señor, de nuestros jóvenes. Cuida, Padre poderoso, ahí donde ellos se mueven, ahí, Padre, donde ellos caminan, donde ellos andan, en esas escuelas, Dios de gloria. Líbralos, Padre, con tu brazo poderoso de todo lo malo, Señor. Guárdalos, Señor amado, aleluya. Así como dice tu palabra, Señor amado, escóndenos bajo la mano poderosa de tu Hijo Jesucristo. Guárdanos, Señor amado. Bendice, Señor amado, la vida, Señor amado, de aquellos que quizás tal vez teniendo una condición médica, Padre bendito, también están buscándote. No importa, Dios de gloria, Señor amado, nuestro esfuerzo. Si tú eres bueno, Señor, si tú eres bueno. Bendito Dios, siga adorando al Señor, dele gracias a Dios. Y a usted que está conectadito aún todavía, Dios te bendiga. Somos la iglesia de Dios, Pedro Ramón, te los unimos acá en sus edificios, permite jueves. Haremos un trámite con la memoria. Dios te bendiga, Dios te guarde.